Gálatas, capítulo 4, verso 1 y verso 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendita palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Gracias te damos, Dios, por poder leer tu palabra, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros te agradecemos por todas las cosas que has hecho por nosotros. Ahora mi ruego es que la iluminación de tu Espíritu Santo sea sobre todo lo que estamos aquí. Danos la sabiduría que necesitamos para entender todo lo que tú nos hables. Creyendo que así lo hará, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y siéntense, mis hermanos. Hemos vuelto a leer este pasaje, hermanos de Gálatas, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo dice: de que entre tanto, dice que el heredero es niño. Vio que un niño necesita ser conducido, ¿verdad? Necesita ser instruido. ¿Qué pasaría si un niño, después que nace, su madre le quiere dar el pecho y él no quiere? Lo más probable es que se debilite de tal manera que hasta puede llegar a morirse. ¿Amén? ¿Qué pasa si un niño no deja que los mayores o sus padres le hagan cruzar la calle? Y así cuantas otras cosas. En lo espiritual, como no nos damos cuenta de esta necesidad, muchas veces no dejan los hermanos que lo tienen que instruir lo instruyan. Se ponen a discutir conforme su pensamiento y no pueden entender, ¿no es cierto?, que tienen que llegar a aprender, que son niños y que necesitan la dirección de otros. Acá en este caso habla, porque así en ese tiempo tenían que estar bajo tutores y curadores, dice, hasta el tiempo establecido por el Padre. Es decir, que tenían que estar bajo aquellos que lo instruían hasta que el niño estaba capacitado, ¿no es cierto?, para manejarse solo y poder enfrentar las cosas y tomar decisiones. Espiritualmente, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos hay que han tenido llamado de Dios y no han entendido esto? No han entendido su niñez, porque no es fácil entenderla si no hay quien lo explique o quien lo enseñe. Y han perdido y han entorpecido y no han podido llegar a servir a Dios como tienen que hacerlo a causa de ello. Dios dice que puso en la iglesia nuestros tutores, nuestros curadores, puso en la iglesia los dones ministeriales para que los santos sean perfeccionados. Los niños espirituales no se dan cuenta de ello, se ponen a la par de un maduro espiritual, pero no para aprender, sino para ¿qué? Para contender, para mostrar que él también sabe. Y aunque tenga información, por la información, conocimiento de las cosas, si no la desarrolla no puede entender lo que es. Por eso es que se juzgan las cosas. Se juzga, mira lo que hace, mira lo que esto, mira lo que aquello. Ahora vamos a ver lo que es un niño espiritual, los problemas que puede llegar a causar y también, ¿no es cierto?, cuando se alcanza una madurez, cómo se puede actuar. Vamos a ver hoy cuáles son las señales de que somos niños espirituales. Estoy hablando de niños espirituales con todo el respeto que todos nosotros nos merecemos. Amén. No es una vergüenza llegar a descubrir que es un niño espiritual, porque por no descubrirlo es que nunca crecen. Por no descubrirlo, ya le digo, esa fue una trampa grande del diablo. Entonces ¿qué inventó el diablo? Los seminarios. La gente va y estudia como una materia las doctrinas de la Biblia, como una materia, le toman prueba. ¿Cómo le toman la prueba? Oral. Y en la práctica, ¿quién la toma?
¿Qué le importa a los maestros que enseñan si ellos la entienden o no la entienden? Ellos repiten y le dan un certificado, un diploma. Eso no es un don ministerial. El don viene de Dios, del cielo. En ningún seminario, ningún hombre puede dar un don ministerial a otro hombre. Dios puede mostrar que lo ungimos, y lo ungimos nosotros, pero el don lo pone Dios. Si Dios no pone el don, yo le puedo echar 20 litros de aceite a usted y orar y decirle todo lo que quiera, que no recibe nada. Vamos a leer un pasaje en la palabra del Señor, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el verso 13. Dice así la Escritura: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan es Marco. Marco es el Marco que escribió el Evangelio y es el sobrino de Bernabé. Había ido a la obra con Pablo y Bernabé, pero como dice acá la Escritura, se volvió y los abandonó. Amén. ¿Ve? Un maduro espiritual jamás abandona la obra. Vio lo que le había pasado a Pablo y todas esas cosas y tuvo miedo y seguro se volvió. Abandonó la obra. Estaba con Pablo y Bernabé. Sin embargo, se volvió. Otro que tuvo con Pablo y que abandonó. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado, se ha ido a este mundo, se fue amando este mundo. Estaba con Pablo hasta que escribió una carta. Pablo se la dictó y él la escribió. Y sin embargo, se fue al mundo. Nunca creció. Estaba con Pablo y nunca creció. Estando con él y viendo la obra que Dios hacía a través de él, la revelación, la luz que traía de la palabra en cuanto a la vida, en cuanto a tantas cosas y los milagros, todo lo que hizo Pablo, se fue al mundo, amando más este mundo, nunca creció. Alguien alcanza una estatura espiritual por el crecimiento que Dios va dando, no se aparta jamás, no vuelve atrás por nada. Porque el que crece, el que madura espiritualmente, conoce a Dios. ¿Cómo hace para alejarse de su Señor, para alejarse de Dios? Sabe que todo está bajo las manos de Dios. Fuera de Él no hay nada. Está seguro de eso. El niño ni piensa en eso, no conoce el valor ni de su salvación, no conoce. Por eso que juega con ellos. Entonces vemos, esto no podía ser un maduro espiritual si no hubieran abandonado el puesto que tenían. Demas no dice, bueno, el otro se volvió para allá, para donde estaban ellos, pero Demas se fue al mundo, dice, amando más este mundo. ¿No había aprendido nada de Pablo? Qué tremendo, ¿verdad? Hola. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Leemos del verso 1 en adelante y dice así la palabra del Señor. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnal. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas,
y disensiones, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando Pablo habla de carnales, habla de un niño que no tiene el conocimiento que tiene que tener de las cosas y por lo cual no le da el valor que tiene. ¿Cuál es la señal? Celo, contienda, disensiones. Y dice algo tremendo: ¿no andáis como hombre? ¿Y qué dice? Os di de beber leche y no vianda, porque no soy capaz ni soy capaz todavía, porque habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, la señal de un niño. ¿Ve? Eso tiene que mirarse, porque no se trata solamente de si tiene disensiones con los hermanos en la iglesia, a donde quiera que sea, porque la madurez espiritual lo lleva a tener un comportamiento no solamente en la iglesia, sino a donde quiera que esté. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es bueno es para adentro y para afuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Amén. Entonces miramos celos, disensiones, contienda. Entonces esos son señales de un niño. No soy carnales todavía, pero miren, lo más tremendo de todo esto es que Pablo escribe esto en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Pero si nosotros retrocedemos un poquito y vamos al capítulo 2 de esta misma carta, va a ver la tremenda revelación que Pablo le da a los corintios. Una tremenda revelación, y termina el capítulo 2 y comienza como hemos leído este capítulo 3. Ahora, para que usted pueda entender, miremoslo nosotros. Miren la época que estamos hablando acerca de la niñez espiritual. Pero mire usted las enseñanzas que hemos tenido acerca de la palabra de Dios. Ahora miramos nosotros. Como se le doy un ejemplo. Hemos enseñado, o por lo menos yo les he enseñado acerca de la mente de Cristo. De la mente de Cristo y sus facultades. Sin embargo, ¿quién habla de ellas? ¿Ve? ¿Quién habla? ¿Quién entendió? Son tan tremendas las facultades de la mente de Cristo. Saber que tenemos la mente de Cristo. Pablo termina el capítulo 2 de esta carta primero a los Corintios diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos hablado acerca de las facultades una por una, que es la que necesitamos para conducirnos verdaderamente como Dios quiere mientras estemos en este mundo, marcando la diferencia entre un hijo de Dios y un mundano. Ahora vemos, termina con tan tremenda revelación. En el capítulo 2, en el verso 6, ya el apóstol Pablo habla: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Con quién habla sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. Y dice: no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos la sabiduría, el misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría del misterio que Dios preparó de antes de los siglos para los que le aman. Dice que no habla de la sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. Pero dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez. Y habla de cosas que ojo nunca vio, ni sintieron los oídos, ni el corazón de un hombre. Dice que Dios tiene preparada para nuestra gloria. Termina de hablar todo eso hablando acerca de la mente de Cristo. Habla que nadie conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. De estas cosas vamos a hablar en forma específica. Después de esto vamos a hablar en forma específica mostrando por qué Pablo dice: no andáis como hombre. Bendito sea el Señor. Amén. Está mostrando que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así también dice: ¿quién conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios?
Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que lo escudriña todo de Dios y nos hace saber a nosotros. Gloria a su nombre. Y termina hablando de la mente de Cristo, y el versículo siguiente, ya en el capítulo 3, ya habla acerca de qué, de que no eran capaces de recibir. Es decir, que la enseñanza estaba. Sin embargo, los que no alcanzaron madurez, que se han quedado, no pueden llegar a entender y siguen con contiendas, celos y disensiones. Esas son las marcas de un niño espiritual. ¿Ven? Sin embargo, las doctrinas están y las enseñanzas están. Si practicaran lo que se les enseña, no serían niños espirituales. Ese es el error, de no practicar, de oír y no practicar. Amén. Entonces, ahí vemos. ¿Por qué no lo practica? Porque no conoce el valor. Es como los niños. Vio que los niños, usted agarra un niño de 2 años y va a traer un billete de $100 o una cajita con alfajor, chocolate o un juguete. A ver qué toma. Si conociera el valor del billete, sabría que puede comprar muchos alfajores, muchos chocolates o más juguetes que el que usted le ofrece. Pero se va directamente a lo que se lleva, no por el valor que tiene, sino por lo que conoce que le gusta. Así hacen los niños espirituales. A mí me gusta predicar y se van a predicar y las demás cosas. Sin embargo, hay otras cosas que se les enseñaron que tienen más valor y que cuando ellos predican podría ser mucho más eficaz el trabajo que hacen. Amén. Entonces vemos las marcas de un niño espiritual. Vemos lo que produce un niño. Así que Pablo, después de terminar de hablar semejante revelación en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, el apóstol viene y le habla acerca de su niñez espiritual. Y le dice, no soy capaz de todavía. Ahora, qué hermoso es si nosotros nos damos cuenta de esto y nos miramos. Hay contienda, hay celo, hay envidia, hay todo este tipo de pleitos, disensiones. Se enoja por nada, cuando lo corrigen se enoja. ¿Conoce el valor de la corrección? ¿Conoce el valor de la preocupación de otro para usted, que cuando está haciendo algo que no es como tiene que ser y le dice, usted se enoja en vez de agradecerlo? Es un niño. Ahora tenemos que pensar en esto. No debemos avergonzarnos porque esta enseñanza no vino antes. Si Dios la ha dado ahora es porque ahora es cuando nosotros la necesitamos y es cuando tenemos que entrar en la verdadera dimensión del conocimiento, en el camino hacia la madurez espiritual. No podemos quedarnos ya, porque si no alcanzamos la imagen de Cristo, no hacemos la obra del tiempo final. Y con todas las enseñanzas que nosotros tenemos, si no practicamos, no vamos a alcanzar esa estatura. Entonces eso es para que ya tome una decisión, o lo practico o no, me quedo como niño o alcanzo la madurez que tengo que alcanzar. La obra del tiempo posterior va mucho más allá de lo que usted piensa. Si en estos tiempos, como nosotros vemos, por haber dado un don que es de sanidad y de milagro, no va más allá, porque no hay revelación de la palabra de Dios ni en broma, ¿no es cierto? Solamente va por el intelecto humano, lo que pueden sacar de la Biblia. Miren lo que se creen. ¿Cuánto más si Dios llega a dar lo que va a dar? No tiene idea. La iglesia va a tener que manifestar y explicar tantas cosas, ¿no es cierto?, que la ciencia hoy se jacta de lo que hace, pero no sabe de dónde lo saca. No son más sabios que Dios. Nosotros somos más sabios que ellos. Lo que pasa es que la sabiduría que tenemos no la sabemos emplear ni usar, y queremos imitar la sabiduría del mundo
continuando, ¿no es cierto?, con la sabiduría humana que está en nosotros como hombres. De ahí el fracaso. Nadie puede ser más rico que aquel que aprende a conocer a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 36 al 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 36 al 40, leemos la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido a la obra, con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Vio lo que causó este niño espiritual, Marcos? Que Pablo y Bernabé se separaran. Ahora miremos, nosotros podemos mirar y decimos, pero Bernabé también tenía una estatura elevada. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué se separó de Pablo? ¿Prefirió a su sobrino Bernabé antes que a Pablo? Ahora miremos, ¿quién tenía la dirección de Dios? Bernabé tomó a Marco y se fue a un lugar. Sin embargo, de Pablo habla que encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, se fue con Silas. ¿A quién sigue desde entonces la Escritura? Se acabó Bernabé. Lo único que leemos es en alguna de las cartas de Pablo, dice el sobrino de Bernabé, hablando de Marcos. De Bernabé no habla más. Sin embargo, la Escritura sigue a Pablo. Amén. Entonces, ¿quién era el que tenía la dirección de Dios? ¿Era Juan? ¿Era Bernabé? Sin embargo, se separó Bernabé del que la tenía. De él no se sabe más nada. Sin embargo, la Escritura había dicho acerca de él cuando fue enviado a Antioquía que era un varón justo y bueno. Y lo era. Pero llegó el momento, se dejó llevar por los impulsos de familia, de lo que fuera. Se separó del que tenía la dirección de Dios. Él se borró, desapareció. Sin embargo, Pablo hasta el final, y no hay ninguna carta de Bernabé a la iglesia. Amén. Entonces vemos lo que causa un niño espiritual. Que sea un niño espiritual no significa que no sirve, que no es útil o que no lo puede ser. Solamente que hay que reconocerlo. ¿Para qué? Para sentir la necesidad de que alguien nos instruya, de que alguien nos enseñe, de que alguien nos lleve hasta alcanzar ese crecimiento. Eso es lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios con respecto a todos nosotros.
Eso es lo que Pablo dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Cuando nosotros estamos en la estatura espiritual que Dios quiere que estemos, nadie puede frenar nuestro progreso espiritual ni la obra que Dios quiera hacer con nosotros. Si Dios quiere hacer una obra con alguien, nadie la puede frenar. ¿Quién va a poder frenar la mano de Dios cuando se propone hacer algo? ¿Se dan cuenta? Pero debemos dejar que sea Dios. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él es el que decide cuando nosotros estamos aptos para hacer algo o no. Amén. Debemos aprender estas cosas. Pero si yo me pongo en contra de lo que Dios quiere hacer, si yo me pongo en contra de lo que Dios quiere enseñar, entonces, ¿cómo quiero decir, cómo puedo decir que quiero servir a Dios? ¿O cómo Dios va a hacer algo conmigo si estoy en contra de lo que Él está mandando hacer? Colosenses, capítulo 4, verso 10. Entonces vemos lo que causó un niño espiritual en la obra del Señor. Primero se volvió, Demas se fue al mundo. Y ahora, por causa de Juan, de Marcos, se separa Bernabé. Pablo no pierde nada, pero Bernabé sí que perdió mucho. Bendito sea su nombre. Tenía que haber sabido ver Bernabé que la dirección la tenía Pablo y no se hubiera separado de él. Pero ¿vio? Así están los que creen que ya están listos y que son sabios y que pueden hacer las cosas sin la dirección de Dios. ¿Por qué tengo que seguir a Pablo? Sin embargo, Dios siguió, la Biblia siguió a Pablo. Colosenses capítulo 4, verso 10. A Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros, recibidle. ¿Vio? ¿A dónde está Pablo? Preso en Roma. Ya había terminado sus viajes misioneros y todo, fue a parar allá en Roma, estaba preso. El tiempo había pasado. ¿Qué dice Pablo? Que había dado orden acerca de Marco. Es el mismo Marco, el sobrino de Bernabé, lo aclara, que lo recibieran. Quiere decir que dejó la niñez Marco y llegó a ser útil para la obra del Señor. ¿Ve? Que sea un niño espiritual no significa que no sirva. No tiene que entender esto. Cuando usted se da cuenta que es un niño espiritual, dé gloria a Dios y hable con él y diga, yo quiero crecer. Y la enseñanza está, ¿cómo crecemos espiritualmente? Cuando practicamos todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque como lo que hemos recibido es una vida, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida, es una vida. Si no la practicamos no se desarrolla, entonces no crece el niño espiritual. Cuando practicamos lo que se nos enseña, entonces va ahí es donde crecemos espiritualmente. No es por la información que crecemos, es por el desarrollo, es por la práctica de lo que aprendemos. ¿Cuántas cosas han oído y no han practicado? Bueno, ahora es el tiempo. Si no lo han practicado, por eso es la niñez espiritual. Pero ¿por qué quedarse? Si la enseñanza está, las doctrinas están, si usted sabe que es verdad y han creído. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a practicar? Depende de usted. No hace falta tener 20 años en la congregación para ser un maduro espiritual. Nosotros hemos tenido un joven que a los 16 años ya era anciano de la iglesia. A los 20 años ya era el vicepresidente de la misión y enseñaba y predicaba y hacía cuantas otras cosas. Había alcanzado esa madurez espiritual a causa de la preocupación, a causa de practicar lo que se le enseñaba y alcanzó esa estatura siendo tan joven. Gloria sea su nombre. El pastor Javier cuando tenía 19 años ya era anciano en la iglesia. ¿Por qué demorarse?
No es la información, escúcheme, lo digo tantas veces para que no se olvide, no es la información de lo que Dios dice el que le da crecimiento, sino la práctica de lo que Dios dice. Cuando practica se forma algo dentro de usted. Amén. Entonces vemos lo que causa un niño espiritual, ¿verdad? Y vemos que no porque haya sido alguna vez un niño espiritual no sirve más. Vemos que el Señor Jesús fue un niño. Juan el Bautista fue un niño y el niño crecía y se fortalecía. Y el niño crecía y se fortalecía. Crecía en sabiduría, en estatura, hasta el tiempo de ser manifestado a Israel. Así fueron los dos y así los dos cumplieron con su ministerio. Y hablando de Juan el Bautista, ¿por qué hablamos nosotros de esto y de alcanzar una madurez? ¿Por qué hablamos de alcanzar la imagen de Cristo? Es a causa del trabajo que vamos a tener que hacer. No hablamos nada más porque a mí se me ocurre y voy a traer una enseñanza. No, hablamos las cosas conforme Dios va dando que hablemos por causa de lo que Él quiere hacer. Miremos Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue manifestado, ¿vio? Todos creían que Él era el Mesías. Sin embargo, de pronto apareció Jesús y él mismo dio testimonio que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero la tentación venía, siempre vino la tentación. Los fariseos vinieron y dijeron, mira que el que está al otro lado del Jordán hace más discípulos que tú. Juan había alcanzado una estatura espiritual que le permitía hacer solamente lo que Dios le había mandado. No estaba dispuesto a poner ninguna idea ni a discutir con nadie. Dios le había dado una misión y ahí estaba él. Y él dijo, el esposo tiene la esposa y el amigo se goza con el esposo. 2:30 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que dice? Vinieron los fariseos a tentarlo. Y él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. La gente creía más que Juan era el Mesías que Jesús. Sin embargo, él podría haber dicho, yo soy, ese no es. Había alcanzado una estatura. No estaba dispuesto ni a agregar ni a quitar nada de lo que el Padre le había mandado, de lo que Dios le mandó. Dijo, el que me mandó a bautizar me dijo, cuando viene a descender el Espíritu sobre el cual se posara, ese es. Y él vio y dio testimonio que Jesús era. Amén. Ahora miramos, qué tan tremendo cuando pensamos. El esposo tiene una esposa. En el capítulo 7, allá por el verso 29 en adelante del Evangelio de San Lucas, el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no se había levantado de vientre de mujer un profeta más grande que él. Pero dijo, con todo esto, el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Hola. Con todo esto, el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Pero dijo que no se había levantado un profeta mayor de vientre de mujer que Juan. ¿Por qué dijo eso el Señor? La Escritura dice que la ley es hasta Juan. Amén. Y que el fin de la ley es Cristo. Así que Juan no era del reino de Dios. Juan pertenecía al reino de Israel. A Pedro, a Juan, a Jacobo y a todos, cuando le preguntó Pedro, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, pues ¿qué tendremos? Entonces él le dijo lo que iban a tener, que cada uno se iba a sentar en un trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Cuando el Señor Jesús, antes de ser llevado arriba, ya en el libro de los Hechos, al comenzar, creo que el verso 6 o 8, por ahí está, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Israel fue un reino. ¿Ven?
Ahora, ¿qué dijo Juan? El esposo tiene la esposa y el amigo. ¿Qué era del esposo? El amigo. En el reino de Dios, el más pequeño es la esposa. ¿Quién tiene más valor para el hombre? ¿La esposa o el amigo? Hola. El más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Así que Juan no es la esposa, él lo dijo, el amigo del esposo. Así que mire, conozca el valor que tiene usted. Hola. ¿No le dice nada a esto? ¿Cómo? No había un profeta más grande de vientre de mujer que Juan. Sin embargo, cualquiera de ustedes, el que no sabe leer ni escribir, el que le pueden decir lo que quiera, el más vil que haya sido, ¿ah? Mirémonos, mayor que Juan. Eso lo dice la Escritura, no lo invento yo. ¿Por qué? Nosotros podíamos haber nacido en ese tiempo, en el tiempo de la ley, y no seríamos la esposa, pero Dios nos escogió ahora. Nacimos después que la iglesia fue creada en esta tierra. Gloria a Dios. Y la iglesia, lo que es la verdadera iglesia, es la esposa de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Miembro de su cuerpo, de cualquier manera mayor que Juan es. Juan no podía decir, Cristo está dentro mío, no, sino que lo mostró. Ese es el Cordero de Dios. Nosotros no lo vemos, no podemos decir, ahí está, mírenlo, acá está, lo tengo adentro. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Amén. Debemos conocer el valor de lo que tenemos. ¿Por qué quedarnos como niños cuando podemos crecer? Y en vez de entorpecer la obra del Señor, ser instrumento, vaso para la honra del Señor. Bendito su nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Vemos recién, vimos en Colosenses que dice Pablo que ha dado mandamiento para que le recibiera. Amén. Sin embargo, se peleó con Bernabé por causa de que él no quería llevar a Marco, a causa de su inmadurez espiritual, que lo había hecho que él abandonara la obra y lo abandonaran a él. Volvió para atrás. Después hizo que se pelearan con Bernabé. Amén. Pero el tiempo pasó, Marco creció y Pablo no lo desechó. Ahí están las dos visiones. Mira la visión de alguien que ha alcanzado madurez. Mire, si en un tiempo causó problemas y ahora había alcanzado una estatura y era útil para el ministerio, no se acordó de lo que pasó, sino de lo que podía hacer ahora. ¿De qué servía acordarse? ¿Ves lo que es alcanzar la madurez espiritual? Un niño espiritual, la cosa no mira, no, ese una vez me hizo esto, ese una vez me hizo aquello, no, una vez me la hizo, te la va a hacer siempre. ¿Cómo? ¿No cree? El amor todo lo cree. ¿No cree que las personas pueden cambiar? ¿No cree que el cristiano puede cambiar? Lo puede ver como usted lo pueda ver, haciendo tantas cosas. ¿No puede cambiar? La obra es de Dios, el crecimiento es de Dios. Adentro tiene a Cristo. ¿Por qué pensamos que no puede cambiar? Sin embargo, Pablo, ¿no es cierto? No es que no pensó que no podía cambiar. No se lo podía llevar porque era un niño espiritual y en esas expediciones lo único que causaba problemas. Entonces no lo llevó. Pero cuando Marco creció, lo tomó para el ministerio. Tráeme a Marco porque me es útil para el ministerio. Y Marco no dijo cuando había crecido, no, porque vos, Pablo, no me quisiste llevar esa vez, ¿te acordás? Sino que sirvió en la obra. Y nombra más a Marco que a Bernabé. No dice, tráeme a Bernabé que me es útil, tráeme a Marcos. ¿Ve la visión de alguien que ha alcanzado madurez? Sabe que la obra es del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Va a entender esto?
El niño espiritual no entiende estas cosas, no las entiende, siempre está juzgando a los demás. Por eso Pablo dice, explicando, dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué puede juzgar todas las cosas el espiritual? Porque juzga según el Espíritu de Dios, juzga con rectitud. En cambio el niño espiritual juzga como a él le parece, sin importarle si Dios lo dice o no. Él mira, no tendría que hacerse esto, ¿por qué se hace aquello? Y mira todo como malo y nunca ve en los demás, como si los demás no tuvieran el mismo espíritu que tiene él. Esa es la demostración, que ve anda en el espíritu, anda en la carne, por eso hace la diferencia. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Entonces vemos la madurez de Pablo. Qué hermoso que alguien alcance madurez. No se puede desechar nada que es de Dios. Todo lo que es de Dios tiene valor. En el día de la manifestación del Señor y del arrebatamiento de acá, todo lo que tiene que ver con el mundo, nadie lleva una gota de nada. Sin embargo, todo lo que tiene de Cristo se va con él. Usted ve cómo la gente en este mundo extienden más su dominio en cuanto a las riquezas materiales. En vez de calcular lo que tiene, hay gente que tiene tanta plata que no la puede contar. En vez de ir, buscarse un lugar y ponerse tranquilo y no trabajar más allá y disfrutar de ello, sabiendo que los años no son muchos lo que va a estar en esta tierra y que va a morir algún día, se esfuerza por seguir y si abunda de tanta cosa se muere y no se lleva nada. ¿Quién será el que viene por atrás para aprovechar lo que él se sacrificó? Pero ya no es un sacrificio, es avaricia eso. ¿Por qué no disfruta de lo que tiene? Con lo que tiene puede disfrutar todos los días, no una vez al año. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Niños, carnales, no, espirituales. ¿Ve que esto no lo puede juzgar cualquiera? Un niño lo echa. Dice, restaurarle. ¿No tiene el Espíritu de Dios? ¿Hizo algo que no tenía que hacer? ¿Tengo yo facultad para condenar? ¿O no pagó su deuda también Cristo? El niño no lo ve así. Juzga y juzga. El que ha alcanzado madurez ve lo que tiene de Dios adentro, y como Dios mismo no mira las obras de la carne, él tampoco la ve y sabe que puede ser restaurado. Pablo dice, restaurarle. Eso no lo pueden entender los niños. La iglesia está así a causa de que no se entiende. Y cuando alguien lo hace, lo juzga, le apaña, hace esto, hace aquello. No sabe cuál es el plan y el propósito de Dios. Eso no significa que no se va a exhortar, a reprender, a corregir y todo eso, no tiene nada que ver con eso. Pero si tiene el Espíritu de Dios, Dios se lo ha dado, es de Dios, yo no lo puedo sacar del cuerpo de Cristo. Por eso dice, vosotros que sois espirituales. Y los que alcanzan madurez a veces son los que más crítica tienen de los demás, porque los niños espirituales no pueden entender estas cosas. Pero ahí está. Vemos lo de Pablo, tanto para la restauración de un hombre, como el caso de Marco. Vemos su madurez. Tanto para aquel que comete la falta, también vemos su madurez. Y ahora vamos a hacer algo más. Tito, capítulo 1, versos 12 y 13. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos,
Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué pasa si usted va y ve una congregación y se encuentra este tipo de gente? Ociosos, glotones, siempre mentirosos. ¿Qué me dice? Malas bestias, dice. ¿Cómo serían? ¿Habían creído? ¿Tenían solución? Pablo le comienza escribiendo a Tito diciéndolo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese, ¿qué? Lo deficiente. ¿Ah? Habían creído. Estaban así, ociosos, malas bestias, glotones, mentirosos, siempre mentirosos. Dice, mira, gente así, estos no son de Dios. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No habían estado enseñando como tenían que ser. Pablo vio algo, había algo de Dios adentro. Y si había algo de Dios, eso se podía crecer y podía enseñar y se podía corregir. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Bendito su nombre. No se desecha nada que pertenece a Dios. Si Dios llamó, si Dios le dio su Espíritu Santo, no somos nadie para desechar a nadie. Gloria sea su nombre. Podemos juzgar sus malas obras, lo que quiera, pero siempre con la intención, sabiendo que Dios ha dado el Espíritu de corregir. A veces Dios permite que estas cosas sucedan para probarnos a los demás. Mire Pablo. Mire el conocimiento que tenía y le dice, es verdadero este testimonio. Como diciendo, no creas que es así nomás, es verdadero. Entonces le dijo, mátalo todo, échalo todo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Vemos? Entonces vemos la diferencia entre el niño y la madurez espiritual. Y vemos cuánta necesidad tenemos entonces de alcanzar esa madurez. ¿Por qué no alcanzarla? Está todo dado para que lo hagamos. La enseñanza vino y ya están las enseñanzas. Por eso es que vinieron las enseñanzas. Y la pregunta sería, ¿y qué hicieron con ella? ¿Quién desarrolló la mente de Cristo y sus facultades? ¿Por qué no hacerlo cuando la tienen? ¿Quién conoció el valor? ¿No conocen el valor de semejante cosa, de algo tan tremendo? La mente de Cristo a la mente de un hombre que ideó, planeó y creó el universo. Sin embargo, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Pregúntele a la iglesia, ¿qué hacen con la mente de Cristo? Si todavía dice que son pecadores, Pablo dice tenemos la mente de Cristo y ellos dicen que son pecadores. ¿A dónde los llevaron? ¿Quién está instruyendo? ¿Quién le está enseñando? Si hubieran alcanzado madurez espiritual los cristianos, no lo podrían engañar así. Pero los secuaces de Satanás, los ministros de Satanás que están plagados y mirados por todo el mundo, no le permiten ni siquiera levantar la nariz, no crecen, no han dejado ni siquiera de tomar la mamadera. Les conviene a ellos para llevarlo donde ellos quieren. Pero este es el tiempo final, es el tiempo final. Y Dios va a llevar a cabo su plan y nadie lo va a poder parar. Y mírese usted en esta noche, ¿por qué Dios le escogió a usted? ¿Usted cree que esta enseñanza la va a aprender en un seminario? No se la van a dar porque no le conviene. Porque si usted llega a crecer espiritualmente después de descubrir que es un niño, ellos no le van a poder cobrar para enseñarle a usted. Bendito sea su nombre. Por eso enseñan como materia. Si usted lo vive y crece espiritualmente, se va a dar cuenta del error de ellos y del engaño que hay. Pero no ha de ser así con nosotros, sino que hemos de entender. Debe gozarse si descubre que es un niño. Hay contienda, hay celo. Mírese, observe, tenga una vigilancia con usted mismo. ¿Ha crecido en alguna de las doctrinas de la Biblia? ¿Y las otras? ¿Qué pasaría si a un niño le creciera el brazo y la pierna solamente? Parecería un monstruo. ¿Cómo haría después? Pero el cuerpo crece parejito. Crece la mano, crece todo.
Amén. Bueno, así tenemos que ser nosotros en la práctica de lo que vamos oyendo. Dios nos va trayendo la información de las doctrinas, del conocimiento de ellas, para que vayamos practicando y así vayamos creciendo, madurando espiritualmente parejo en todo. Amén. Yo sé que la deformación está, pero si Dios nos trae esta enseñanza es porque acá comienza algo. El que se da cuenta que es un niño debe gozarse. Debe gozarse porque millones no se dieron cuenta que eran niños y perdieron lo que Dios les dio. Hasta algunos perdieron la salvación. Si alguien madura espiritualmente no puede perder su salvación porque no se va a ir del Señor. Además aprende a amarle. Y el que aprende a amar al Señor no se separa de Él. No se separa de Él. Cuando aprende a amarle verdaderamente, no que de labio dice yo le amo, sino cuando siente adentro, no lo puede cambiar por nadie. Además, es lo más hermoso y maravilloso que existe. Yo nunca pensé que existía un ser así. ¿Cómo alejarme de Él? A más de esto, ¿a dónde voy? Si fuera de Él no hay nada. Sin embargo, un niño juega con su salvación. Aleluya. Usted dele bolitas de oro a un niño. Ya ve cómo juega y la tira bajo la cama y capaz que la deja tirada en el patio o en algún lugar. No conoce el valor. Pero si llega a conocer el valor, cuando crece y conoce el valor y sabe que oro, ya que la va a tirar. Ni siquiera se va a animar a jugar, o la va a la cambia o la guarda en algún lugar seguro que nadie se la mire o se la toque. Bendito sea Dios. Así cuando crecemos espiritualmente, conocemos la salvación, conocemos al Señor, conocemos todo, no podemos irnos de Él. Aprendemos a amar todo lo que pertenece al Señor. Entendemos que todo tiene el mismo espíritu que tenemos nosotros y que el que se lo dio es Dios. ¿Vio a los judíos cómo protestaron cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? ¿Y qué dijo Pedro? Si el Señor le dio el Espíritu Santo a los gentiles, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si Dios le dio el Espíritu Santo a usted, ¿quién soy yo para estorbar a Dios en su obra con usted? Bendito sea su nombre. Entonces vemos la necesidad de la niñez espiritual. Si no hay niñez espiritual, no hay crecimiento. Amén. Adán no nació como un niño, el diablo tampoco. Sin embargo, eran perfectos y lo perdieron. Sin embargo, Juan el Bautista nació como un niño. Jesús nació como un niño y creció y no perdieron nada. Amén. Es necesario que yo mengue y él crezca. La madurez espiritual le permite al hombre hacer solamente lo que Dios quiere. Sabe que Dios es la mente que creó el universo. Es el que creó la ley de gravedad, el átomo, la atmósfera. Es el que puso al sol allá arriba donde está y las estrellas y todo lo que usted ve. Es el que creó la tierra. ¿Sabrá usted más que él? Y si Él le quiere guiar y enseñar en todo, ¿vamos a rechazar semejante dirección de alguien tan perfecto, sabio, infinitamente sabio, poderoso como Él? Iglesia del Señor, esposa de Jesucristo, bendito sea su nombre. La trampa de Satanás, que nadie se dé cuenta que es un niño espiritual para que no tenga la necesidad de alcanzar el crecimiento. Pero ahora miramos, ¿cuáles son las marcas de un niño? Disensiones, pleitos, contiendas. No andáis como hombres, celos. Cada actitud de esta lo llevará a pensar usted que es un niño. ¿Podrá salir de ello? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Habrá una palabra en la Escritura que a usted le muestre lo que tiene que hacer en cada situación? Usted sabe que la hay. Basta que se dé cuenta y le interese no ser un niño.
Así comenzamos a salir. Si no, nunca vamos a descubrir todas las cosas. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni nunca sintió el corazón del hombre. Y ya termino, ya estamos terminando. Gloria sea el nombre de Jesús. Le hago una pregunta. Vio que hasta hubo quienes dicen que tuvieron visiones que fueron llevadas al cielo y que vieron una mesa. ¿Mesa? Sí, digo que vieron una mesa. ¿Cómo era la mesa? Y dijeron que era preciosa y cuántas cosas. ¿Cuál es el tamaño de la mesa? Porque son cientos de millones. ¿En qué mesa van a entrar? ¿Cómo será el encuentro en el aire con el Señor? ¿Va a ir usted y yo nada más? Ahora, ¿no dice que los que están durmiendo y los que estén vivos serán transformados y todos nos iremos para el aire? ¿Cuántos serán? ¿A dónde estará el Señor? ¿Cómo será el Señor para que todos los veamos? Porque si miramos en este momento se levantan todos, ¿cuál es el espacio que van a ocupar? Miramos ahora, si se pone a una cuadra nomás casi ni lo veo. Yo no lo veo directamente. Usted que tiene buena vista, bueno, ve que está uno allá lejos. ¿Y los otros? ¿O va a estar solamente uno cual? Si son millones de personas, ¿a dónde va a estar? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la mesa? ¿Cómo iremos a ver? ¿Qué iremos a sentir? Cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que irá a sentir, que nunca sintió el corazón de un hombre. ¿Ve? ¿Ve? Gloria sea su nombre. Nadie piensa en estas cosas, pero esto va a suceder. ¿Cómo podemos imaginarnos como hombres de esto? ¿Cómo va a ser? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo va a ser? ¿A dónde estará? ¿A dónde va a estar? ¿Lo iré a ver? Dice, le veremos cara a cara. Pero, ¿cómo? ¿Y los demás? Si los rodeamos, 1 millón que los rodeemos, ya los que están más atrás, ¿cómo hacen para verlo? ¿Lo iremos a poder tocar o habrá algunos nomás que lo van a tocar? ¿Ve? ¿Quién piensa en esas cosas? Pero eso va a suceder. Entonces quiere decir que hay algo que nosotros no entendemos y no conocemos. ¿Vamos a desechar la mente de ese hombre? El que nos dio la vida, ¿no nos podrá conducir para que la disfrutemos? Hola. ¿Hemos de desechar un solo de sus consejos? ¿Seremos más sabios que él? ¿Qué pasará al final? ¿No ves que de los ricos dijo que el moho testificará contra ellos? Gloria a Cristo. Amados hermanos, si nos miramos y prestamos atención, vamos a ver cuánto todavía hay de la niñez. Pero mírese y véase realmente si es así como un niño. Si se mira como un niño, alégrese y gócese. Porque no tiene por qué quedarse como niño. ¿Por qué? Porque estamos hablando y la Escritura enseña. ¿Cómo podemos hacer para salir de la niñez? Cuando practicamos todo lo que se nos enseña. Se desarrolla algo. Usted va a tener una experiencia que antes no la tuvo. Eso es seguro. Y todo lo que usted vaya practicando, lo que vaya experimentando, sintiendo, tiene que ver con lo que es el Señor. Entonces va a ver lo que es amar. Va a entender, comprender lo que es amar y va a saber por qué Dios actúa así con nosotros.
¿Por qué la Escritura dice y Pablo enseña, vosotros que sois espirituales, restaurables? Ahora nosotros, se muere alguien y se va al infierno. Sí, se fue al infierno, no conocía al Señor, queda así como nada. No es así. ¿Saben lo que es que un hombre caiga al infierno? ¿Qué siente por ese hombre? Entonces la Escritura dice, ama al prójimo como a ti mismo. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, cuando caiga, miren, tendríamos que llorar. Miren, no entendemos ni el valor de la salvación. Le predicamos, los días que hay de predicación van y vienen, dice, se entregaron 100 almas, se entregaron 60, se entregaron 70. Sí, la anotan ahí, listo, se va, gloria a Dios, y se van. Sin embargo, en el cielo dice que cuando uno se arrepiente hay fiesta. ¿Ah? ¿Qué tan diferente a lo que sienten allá arriba que lo que sentimos nosotros abajo? ¿Conocemos el valor de la salvación? ¿Conocemos el valor de la perdición? No lo conocemos. ¿Por qué? Porque somos niños espirituales todavía. No conocemos el valor de las cosas que tenemos, de lo que somos ni de lo que va a suceder. Bendito sea su nombre. Entonces esto va mucho más allá de lo que pensamos. La niñez espiritual es una necesidad, pero no tenemos por qué quedarnos como niños. Justamente el descubrir que somos niños nos llevará, nos impulsará ¿a qué? A salir de esa niñez y a obtener ese crecimiento espiritual que Dios en su palabra dice que está preparado para nosotros. Nos da la medida y la estatura. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cuál es la estatura que nos da a nosotros? Pablo dice, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Gloria sea su nombre. Hasta que todos lleguemos. Eso es lo que se tiene que llegar y se incluye Él. Lleguemos, no dice hasta que ustedes lleguen, hasta que todos lleguemos. Para todo hay algo nuevo mañana, es infinito esto. Pero llegaremos hasta la estatura que Dios ha preparado para nosotros. Y ahí recién se encomendará la tarea del tiempo final. ¿Para qué discutir ahora? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no alcanzar? ¿Por qué no alcanzar esa estatura de la cual la Escritura habla? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo será usted? ¿Qué pensará de las cosas? De las mismas cosas que ve, de las mismas cosas que echa mano ahora, de las mismas cosas que usted tiene un conocimiento y un concepto. ¿Cómo será cuando mire con los ojos de Dios? Tiene que llevar a todo. Celo, contienda. Mire qué pasaría en los hogares si realmente se alcanza madurez espiritual todo. Habría lo que no hay, respeto, amor, paciencia, cuidado y tantas otras cosas tan valiosas que como ser humano tenemos que tener el uno para con el otro. Amén. Entonces, la necesidad, si no descubrimos la niñez, no vamos a tener la necesidad de la madurez. Cuando descubrimos que somos niños y conocemos el camino hacia la madurez, el proceso hacia la madurez, que por la práctica de lo que vamos aprendiendo se va desarrollando esta vida, entonces comenzamos a hacerlo. ¿Quién le impide que lo haga? Amén. Lo vemos a Pablo, repréndelos duramente. No dijo, no vaya más ahí, déjalo. Habían creído esos. Eran malos, malas bestias, ociosos, mentirosos, glotones. ¿Tenían remedio eso? ¿Podían alcanzar la imagen de Cristo eso? Aleluya. Repréndelos duramente para que sean sanos. ¿En qué? En la fe. Habían creído. Si alguien cree, de ahí para adelante parte. Si no cree, no se puede hacer nada con él. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan? Un niño espiritual. Pablo habla y dice, no soy carnales, pero no le está ofendiendo. ¿Por qué dice no soy carnales? Porque el niño espiritual no anda bajo la dirección del Espíritu Santo porque no lo entiende. No lo entiende. Entonces no conoce el valor de las cosas. Entonces tanto puede ser algo bueno como algo malo. Se convierte en algunos, los poquitos días lo ven cometer errores y estas cosas, pretende que alguien que recién se convirtió tenga actitud de un hombre maduro.
Es como que usted es un niño que recién empieza a arrastrarse en el piso, quiere que salga corriendo, que salte, que vaya a hacer las compras. No conocen las etapas, las distintas etapas de una niñez espiritual. ¿Por qué? Por eso Dios da como un nuevo nacimiento y habla de una niñez y habla de una madurez. Así que hay un proceso. Lo que pasa es que en la vida natural, normal, usted no puede acelerar ni retrasar el proceso que tiene en el crecimiento de su cuerpo. Pero lo espiritual lo puede hacer, porque esto es si lo quiere o si no lo quiere. Y Dios no le obliga, pero lo desea y lo anhela y le dio y nos da todas las cosas para que lo alcancemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por habernos permitido estar aquí esta noche. Señor, que tu palabra alumbre los escondrijos de los corazones, las mentes de todos los que estamos aquí y sean aclaradas en cuanto al proceso para alcanzar esta madurez espiritual que tu palabra dice semejante a ¿qué? A la de tu Hijo Jesucristo. Gloria sea tu nombre. Señor, que en esta noche tu palabra que ha sido hablada y enviada en la potencia de tu Espíritu Santo produzca en lo que la han recibido, en lo que la han oído y recibido, Señor mío, conforme al plan con que tú la enviaste. Señor, cumple tu propósito con todos nosotros, porque no estamos aquí por casualidad, estamos porque de antes la fundación del mundo tú planeaste para nosotros todas estas cosas. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, mi Señor. Tu mano bendita está extendida sobre todo lo que estamos aquí en esta noche. Tu obra no se ve cuando empieza a hacerse dentro de nosotros hasta que no tiene ese crecimiento que tú solamente puedes darnos. Pero en algún momento, en algún lugar, tú comienzas a hacerlo, Señor. Sea así con todo lo que estamos aquí en esta noche. La revelación, Señor, de tu palabra en cuanto a lo que es una niñez espiritual y el deseo y el anhelo que tú puedas producir en cada uno para el crecimiento que tienen que tener. Señor mío, ilumínanos de tal manera que nunca más volvamos a ser lo que hemos sido. Niños, no nos avergonzamos, no nos tenemos que avergonzar de ser niños. Dios fue niño siendo hombre en esta tierra también. Gloria sea su nombre, pero creció y nosotros por la información, el conocimiento de su palabra podemos comenzar una etapa en el crecimiento de nuestra vida espiritual, en este proceso que nos lleve a alcanzar esta solidez, esta madurez que tanto Dios anhela y desea para nosotros. Gloria sea su nombre, la medida, la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Dios no se ha reservado nada. Todo lo que es en Cristo Jesús nos lo ha dado. Y el anhelo de Él es que lo alcancemos, que lo logremos. Por eso debemos darle gloria a Dios, alegrarnos y gozarnos delante de Él. Porque si es un plan de Dios lo vamos a alcanzar. Si trajo la luz es porque lo vamos a alcanzar. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre.